Señor, disculpe, tiene apagado su micrófono. Gracias, Elena, muy amable. Gracias. Tenemos entonces acá, les decía, vamos a continuar hablando con lo que corresponde al hábitat del ser humano, a los cambios que se tuvieron en algún momento, a las eras geológicas como tal, específicamente, y con ello, ¿verdad? Nosotros vamos a empezar a agregar ya otros elementos de la evolución que ha tenido la Tierra, que ha tenido el ser humano, que tiene los aspectos que comprende como tal, ¿verdad? Su entorno. Sobre ello es que nosotros vamos a estar trabajando. Para continuar, entonces, habíamos hablado ya acerca de las eras. Hablamos sobre la era paleozoica, cenozoica, ¿verdad? Y de la mesozoica, de los cuales están comprendidas en eones, supereones, en épocas, periodos, y que cada uno, ¿verdad?, tiene su rasgo distintivo. No vamos a perder de vista todos aquellos aspectos en los cuales la misma Tierra ha tenido su evolución y junto a ella, ¿verdad?, el surgimiento de la vida que comenzó, ¿verdad?, de muy rudimentaria, una vida muy elemental solamente, ¿verdad? A diferencia de lo que hoy tenemos dentro de esos elementos integrados del mismo. Así que vamos a continuar entonces con nuestro tema y voy a proyectar haciendo una recapitulación, ¿verdad? De los temas que hemos venido abordando en este caso. Tenemos entonces, dijimos que el, las imágenes en la tierra que podemos observar, ¿verdad? Cada una de las capas, las franjas que nosotros podemos observar en esta imagen representan, ¿verdad? Esas condiciones por las cuales ha atravesado. Dentro de las mismas, pues ya habíamos hablado que la clasificación y la categorización que se tiene dentro de la misma, pues está instaurada a lo que nosotros podemos observar en nuestro documento. Tenemos acá la tabla, ¿verdad? Geológica en eones. Dijimos que cada uno de estos elementos, ¿verdad? Venía de forma ascendente, en donde nosotros vamos a comenzar, ¿verdad? Desde el punto en donde nosotros nos ubicamos hacia atrás. Y también observamos, ¿verdad? Que en esta parte de la Tierra, cuando nosotros retrocedemos, pues no había mucho de qué hablar, ¿verdad? Era solamente el inicio como tal de una vida. Tenemos las eras, los periodos o sistemas, las épocas y las edades, dentro de las cuales pues marca muy puntual la paleozoica, el inicio de una vida, dijimos, muy elemental, muy simple, sencilla, ¿verdad? Rudimentaria. Luego pasamos a lo que comprende, ¿verdad? La era mesozoica, dentro de la cual nosotros vamos a recordar mucho a los dinosaurios porque fueron los elementos, ¿verdad? Que destacaron dentro de la misma. Y luego pasamos a la era cenozoica, que es donde nos ubicamos hoy en día. Tenemos el león ádico, se recuerdan que era la clasificación, ¿verdad? En 4, el arcaico. Teníamos también el proterozoico, también tenemos lo que comprende al fenerozoico. Dentro de estos, nosotros hablamos entonces cuántos años comprende cada uno aproximadamente, que son los que muestran, ¿verdad? Esas capas de la Tierra de la cual nosotros estábamos hablando. Y nosotros llegamos hasta esta parte, ¿verdad? De león fenerozoico. Y antes de pasar a pues teníamos, ¿verdad? El proterozoico. Acá voy a hacer una repetición para que vayamos recordando y retomando aquellos aspectos que habíamos abordado. Comprende 3 distintas eras. En este caso está instaurado entre el año 2.500 millones hasta el 542. Habíamos dicho, ¿verdad?, que viene nuevamente en una forma ascendente porque en su momento los cambios los marcaron, ¿verdad?, según estas eras entre lo que es antes de Cristo y después de Cristo,
pero mucho antes de ello, el inicio como tal de la misma Tierra. Entonces acá es como se marca, ¿verdad? La historia. En este tiempo, dice, la atmósfera acumuló gran cantidad de oxígeno en comparación de los eones anteriores. Es decir, habíamos hablado que no existían plantas que necesitaran un oxígeno. Mientras tanto, aquí ya estamos estableciendo que ya se presenta esta situación del oxígeno. Era una era paleoprotezoica, comienza desde los 2500 años y culmina en 1600 millones de años. Esta inicia con un gigantesco cambio medioambiental conocido como la gran oxidación, es decir, la aparición como tal del oxígeno por consecuencia de una fotosíntesis sostenida por las cianobacterias del mar, es decir, aquellas plantas que nosotros podemos observar que viven como tal en el mar. También surgieron los principales cinturones montañosos que aún sobreviven en la actualidad. Todas aquellas elevaciones de tierra que el mundo, ¿verdad? Que podemos nosotros observar a través de un mapa como tal. En esta época, en la actual, se produjo la gran oxidación, esta catástrofe para este ambiente o para este hábitat, ¿verdad? Del oxígeno, resultado de los altos niveles de oxígeno liberado durante el neoárquico. Dice en este caso que acabó con la vida de la mayor parte de los seres anaerobios, en este caso aquellos que no necesitaban de oxígeno, ¿verdad? Es contradictorio porque nosotros no podríamos vivir sin oxígeno, pero en aquel momento el hábitat que se mantenía pues no necesitaba del oxígeno como tal. Tenemos entonces también dentro de esta era mesoprotezoica, que comienza en la marcación de la finalización del anterior, 1600 años, millones de años, y culmina en el 1000 millones. Acá se da una ruptura es de un supercontinente llamado Columbia y la formación de otro llamado Rodinia. Así se inicia una sustancia de un registro fósil, es decir, el primero establecido dentro de lo que comprende este continente. Ahí se encuentran entonces algas rojas y las colonias de cianobacterias. Se recuerdan que habíamos dicho que las parte de las cianobacterias eran aquellas, ¿verdad? Que produjeron en un momento esa fotosíntesis que empezó a desarrollar el oxígeno. Se experimentó un desarrollo avanzado de las placas continentales y la evolución de la reproducción sexual, hecho que permitió el crecimiento de organismos más complejos. Ahí había hecho una pausa porque dijimos, ¿verdad?, que las plantas en algún momento es de reproducción asexual, pero al igual que hay algunos organismos, ¿verdad?, de reproducción específicamente sexual, es decir, que necesita dos opuestos para poder establecer una reproducción. La era neoprotezoica comienza en finales de lo que comprende la anterior, que serían en los 1000 millones de años y culmina en los 500 millones de años aproximadamente. En esta era se da una glaciación, es la más extensa y conocida del registro geológico, en la que se formó la llamada Tierra bola de nieve. Hacia finales aparecen los primeros organismos pluricelulares, en ellos los primeros animales eran acuáticos. Como hablábamos mucho, ¿verdad? De lo que fueron el desarrollo de estos, de lo que fue el agua, pues acá ya se produce otro estilo de vida. Es posible que en esta era se desarrollen los primeros seres pluricelulares, como parecen sugerir los fósiles encontrados, entre otro aspecto llamativo, ¿verdad? La cantidad importante de glaciaciones ocurridas durante esta época como tal. Y pasamos a uno de los últimos eones, que sería el Fenerozoico. Comprende tres diferentes que son, extiende desde los 500 millones de años hasta el presente. Y por eso decía que era el último, ¿verdad? Porque ya estamos nosotros hablando ya casi que en nuestra actualidad. Lo más importante que sucedió en el tiempo fue la aparición de los primeros animales con caparazón duro y abundancia y diversidad de estos organismos, es decir, de todos aquellos que comprenden
la forma acuática específicamente. Para ello, entonces, en la era paleozoica, también llamada era primaria, comienza en unos 541 millones de años y culmina en los 552. Acá proviene del griego, que significa vida antigua, y ahí era donde yo había hecho esa resaltación, ¿verdad? Ya se empieza a marcar el inicio de la vida superior que nosotros conocemos hoy en día. Entonces se establece ya un registro fósil. Inicia, dice, tras la desintegración del supercontinente Panotia y culmina en la formación del otro llamado Pangea, que de este, vuelvo a repetir, en este caso es el que nosotros establecemos la mayor parte del desarrollo del ser humano. Y la otra vida que no existía anterior, ¿verdad? Ya esos cambios radicales que ya se empiezan a manifestar, denominado por los primeros reptiles y por las plantas relativamente modernas, como las coníferas, es decir, los árboles en estilo cono, ¿verdad? Durante esta la Tierra pasó una serie de cambios geológicos, climáticos, trascendentales, así como un rápido desarrollo de los animales y la colonización definitiva de la tierra firme. El Paleozoico proviene de una gran cantidad de fósiles, de lo que podemos establecer, ¿verdad? Tribolites, antrópodos marinos cuyos cuerpos estaban divididos entre lóbulos bien diferenciados. Abundaban también los moluscos y los corales. Los anfibios adquieren un mayor tamaño. Ya hacia final de la era comenzó el desarrollo de los reptiles. En suma, los animales se diversificaron hasta romper los grandes grupos que ya se conocen, anfibios, reptiles, peces, etcétera. Y se recuerdan que nosotros cuando vimos la tendencia evolutiva, vimos que el hábitat del ambiente fue un factor primordial para poder desarrollar estos cambios de vida. Es probable que el clima haya sido cálido y húmedo, aunque a mediados de la era se haya vuelto ligeramente más seco. El ovísico y el silúrico se caracterizaron por el efecto invernadero, mientras que el cámbrico, a principio de este templado, en su clima se volvió más caluroso durante el transcurso. El nivel de oxígeno aumentó, en tanto los niveles de dióxido de carbono se redujeron. También al final del Paleozoico aparecen las primeras plantas con semillas y en este caso muy primitivas todavía. Como ya estamos estableciendo cambios climáticos, pues ya se muestra, ¿verdad? Otro elemento específico en lo que son las plantas como tal. Era mesozoica, también conocida como era secundaria. Comienza hace unos 251 años. En este caso, culmina apenas hace 68 millones de años. Establecerlo, ¿verdad? Pues nosotros sabemos la cantidad, ¿verdad? En unidades de cómo se establecen los millones, cómo esta ha atravesado todas estas etapas hasta lo que nosotros hoy en día encontramos. Y entonces por eso se establece dentro de la misma, dice, significa vida intermedia, ya que es donde aparece la mayoría de los ancestros de las formas de vidas modernas. En esta se produce el reino de los dinosaurios. ¿En qué era? En la Mesozoica, de sus inicios hasta su dramática extinción. Y también grandes eventos, dice, orogénicos, como la fragmentación gradual de la Pangea y el posicionamiento de los continentes más o menos según la ubicación actual. Es decir, como dio inicio, ¿verdad?, a nueva vida dentro de lo que es el aspecto de Pangea, pues también se establece, ¿verdad? Este proceso de ubicación de los continentes que hoy en día nosotros observamos. No fue tal cual, pero sí ya se empiezan a formar en esta era como tal. Se le conoce, dice popularmente, como la era de los dinosaurios, en la era mesozoica, ¿verdad? Era de los reptiles, era de los caicadas, debido al dominio de esta en lo que corresponde a flora y fauna. Comenzó hace unos 252 millones de años y termina hace 66 millones de años atrás, entre el límite de los periodos Pérmico y Triásico.
se suscitó una extinción masiva de hasta 96% de las especies marinas y un 70% de los vertebrados terrestres. Al final de la era se produjo una extinción masiva cretácica y terciaria, evento en el que desapareció alrededor de tres cuartas partes de las especies vegetales y animales. Es decir, de lo que un día empezó a desarrollarse, pues ya no queda nada. Lo que hoy en día nosotros podemos observar, pues solamente fueron algunos elementos, ¿verdad?, que se desarrollaron y la evolución de los mismos, pero que los orígenes como tal, ¿verdad?, desaparecieron, dice, hasta un 70%. Tenemos entonces, pese a estos eventos de extinción, entre sus límites, el Mesozoico experimentó el dominio por la Tierra, agua, aire de los dinosaurios y los reptiles. Aparecieron las primeras aves, en este caso, ¿verdad? También se extiende, dice, las gimnospermas, que vieron su número aumentar hacia la mitad de la aparición de las primeras plantas angiospermas. Las aves y los mamíferos evolucionaron a partir de los reptiles. Ese cambio que nosotros encontramos, ¿verdad? En un momento determinado. Bueno, tal vez fuera de contexto, pero solamente como para citarlo de ejemplo, se dice que también antiguamente, ¿verdad? En la Biblia establece que la serpiente tenía pies, pero cuando fue condenada por Dios por haberle dado la manzana a lo que era Eva, pues establece, ¿verdad? Que Dios le quita los pies y le dice, te arrastrarás sobre tu propio cuerpo, ¿verdad? Pues ahí nosotros vemos parte de evoluciones en los animales que según el hábitat y según la contemplación que se tenga, es como ellos vienen a generar estos cambios. Claro está, vuelvo a repetir, fuera de contexto sí, pero el ejemplo supone, ¿verdad? Que existió, que ésta pudiera haber tenido lo que son pies. El clima pudo haber sido cálido y seco. África y Sudamérica se separaron del entonces la masa de Antártida en Australia y se perfilaron mejor en los océanos Índico y Atlántico. La Pangea se dividió en dos continentes, uno al norte, la Eurasia, y lo que es al sur, Gondwana. A finales del Mesozoico, la tierra firme tenía dos aspectos bastante parecidos a los continentes actuales. Decimos parecidos porque no se habían formado por completo. Dentro de la era cenozoica, que es prácticamente la nuestra ya, en el establecimiento, ¿verdad?, del tiempo, también llamada era terciaria, inició hace unos 66 millones y se extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de modo semejante a los dos casos anteriores, significa vida nueva. Y esta es la más reciente, ¿verdad? Y como son tres, pues esta es la terciaria, ya que el mundo en este lapso de tiempo alcanzó su configuración actual y surgen las formas de vida moderna. Esto es el reinado de los mamíferos. Los primeros primates superiores aparecen en los últimos 30 millones de años y entre ellos el ser humano, hace apenas unos 200.000 años. En este caso, recordemos que si bien es cierto, vida ya existía, pero vida específicamente en el rasgo humano aparecen apenas en estas fechas como tal. Tenemos entonces, dice, es la era de los mamíferos debido a la expansión y diversificación que estos experimentaron. El clima se tornó más frío y se produjeron glaciaciones al inicio del periodo cuaternario, el cuarto, ¿verdad? En los continentes se movieron gradualmente ocupando la posición que hoy en día se encuentran. Hoy sí, ¿verdad? Ya están establecidos, pero se da por esta era también de glaciación. Mientras el movimiento de la corteza terrestre fue intenso y se desarrollaron numerosas cadenas de montañas que persisten en la actualidad, como los Carpatos y los Alpes. Se recuerdan que los Alpes, ¿verdad? Es en este caso todo aquello donde se encuentra el, las glaciaciones, son las montañas más altas que se pueden encontrar. Dice quizá el hecho más destacado de la era cenozoica en la aparición y evolución del hombre. Y esta parte es la que nosotros estamos entablando, ¿verdad? La relevancia que podemos encontrar.
Hay aves e insectos, se diversificaron hasta el punto de conformar los grupos actuales. Los mamíferos se adaptaron a varios medios terrestres, acuáticos y aéreos. Ya ahí, ¿verdad? La modificación de la vida tiene ya una evolución plena. Aquí ya estamos hablando nosotros la convivencia entre los animales y una evolución posiblemente del ser humano. Ya existían ballenas, primates, marsupiales, felinos, monotremas y otros animales que hoy están extintos, como los llamados tigres dientes de sable. Yo les mencionaba la vez anterior con respecto, ¿verdad?, a la situación de ver las películas de la era del hielo, porque estas, pues no es algo de fuera de lo común o de ciencia ficción, sino en realidad existieron. Y ahí nosotros podemos observar hasta estos personajes, dinosaurios, mamut, los tigres dientes de sable, ¿verdad? Que en su momento existieron como tal, pero que lamentablemente, ¿verdad? Están extintos hoy en día. El predominio de las plantas angiospermas contrastó con la pobre diversidad de las gimnospermas, de las que en este caso las plantas coníferas fueron las más abundantes. Dado la planta herbáceas, se expandieron por los terrenos, se formaron las primeras sabanas y praderas. Como ya estábamos estableciendo, ¿verdad? Aquel aspecto de las cadenas montañosas, pues ya también, ¿verdad? Están recubiertas por lo que hoy en día conocemos como esa sabana, ¿verdad? O una ladera, una pradera. Dentro de estas eras, nosotros vemos acá un esquema de cómo se establecieron. Dijimos entonces que tenemos un periodo preámbrico, un periodo paleozoico y un periodo mesozoico. De estos data entre el precámbrico de los 500 millones de años. El Paleozoico comprende de los 550 a los 248 años. El Mesozoico, que sería el tercero, comprende de los 248 a los 65 millones de años, y el más cercano, establecido en los 65 millones de años, según nuestra actualidad. Y aquí otra imagen, ¿verdad? De cómo se presentó. Hablamos de una glaciación anterior al Cenozoico, de cómo en un momento determinado estas cadenas montañosas se establecieron y cómo se estableció también la cadena de volcanes, porque existía mucho este flujo de lava, y también establecido, ¿verdad? Aquellos aspectos de los continentes como tal. Entonces, haciendo una retrospección visual, podemos observar esos detalles de los cuales hablamos anteriormente. Aquí esta tabla es más sencilla y más explícita. Entonces empezamos, ¿verdad? Dijimos que el ádico aparece acá, ¿verdad? La especie, la lava, el volcán como tal. Tenemos la arquena, que ya había una especie de vida como tal, pero era muy, muy elemental. La pretozoica aparece en lo que son los crigénicos y los dicáricos, y ya vemos, ¿verdad? Un cambio en la vida como tal, para luego pasar a la era paleozoica. Entonces, en esta está dividido el cámbrico, el olvídico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. De acá es donde nosotros encontramos esa ruptura de las dos anteriores, que venían muy rudimentarias, a cambios ya elementales y drásticos, porque ya aparecen unos nuevos reptiles, anfibios, pero que en la siguiente mesozoica se establecen como tal. Desde acá, ¿verdad? Ya nosotros vemos una vida totalmente plena, y en donde se pudieron observar, ¿verdad?, a los dinosaurios como tal, para pasar a la era Cenozoica, en donde ya nosotros nos ubicamos y ya existe una vida totalmente, dice, plena dentro de la Tierra. Por eso es que se establece cada uno de estos pasos para conocer y entender cómo ha venido desarrollándose esta evolución de la que nosotros estamos hablando el día de hoy. ¿Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema? No, señor. Muy bien. Entonces, por favor, Elena, vamos a quedarnos hasta aquí, y de hecho hasta aquí está llegando nuestro tema de la semana.
vamos a dejar estos pocos minutos que nos restan. Todavía tenemos también, me parece, un periodo después que vamos a tomar para poder desarrollar las tareas asignadas, por favor.
Muy bien, Elena, puedes pasar a tu siguiente clase. Nos escuchamos más tarde. Gracias, señor. Muy bien.